Cordial saludo, estimado participante. Vamos a continuar con nuestro video número 2 de soporte vital básico. Vamos a continuar con soporte vital básico pediátrico. Recuerda, este material está desarrollado según los aspectos destacados de las guías americanas 2025. Y para tener en cuenta, cuando hablamos de pacientes pediátricos, vamos a mirar una clasificación de edades. Es importante tener en cuenta que esta no es una clasificación propia de grupos etarios, sino que estamos hablando una clasificación para reanimación cardiopulmonar. Y se dividen de la siguiente manera: neonatos, primeras horas de salida del hospital; lactantes, desde que sale del hospital hasta un año, menores de un año. Aquí no aplica el protocolo de lactante mayor y menor porque hablamos, recuerda, para ERCP. Tenemos el niño que va desde un año a la pubertad, o como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando observamos crecimiento de las mamas en la niña y vellos en las axilas en los varones. De ahí en adelante, desde la pubertad hacia adelante, hablamos de pacientes adultos. Recuerda que esto es solo para RCP. Si te encuentras en Colombia viendo este video, recuerda que la clasificación de grupos etarios en Colombia se clasifica según la resolución 3280. Y bueno, recordando la figura de la cadena de supervivencia, recordemos que esta aplica tanto para pacientes adultos y pediátricos, así que no vamos a enfocarnos en repasar nuevamente. Recuerda, primer eslabón, reconocimiento y activación de emergencia, teniendo en cuenta la prevención primero, ya sea en escenarios intrahospitalarios o escenarios extrahospitalarios. Recuerda, importante evaluar signos hemodinámicos, signos de emergencia, signos de bajo gasto, signos de hipoperfusión, y atender tempranamente las necesidades o las comorbilidades para poder evitar los paros. Sin embargo, si este ocurre, recuerde, activa, si me encuentro en el escenario intrahospitalario, código azul. Si me encuentro en la calle, activo el sistema de emergencia, solicito una ambulancia medicalizada básica con DEF. Tomamos los signos vitales y aquí ahorita vamos a enfocarnos a hablar algo o un aspecto que es un poco diferente al paciente adulto. Este paciente no respira, no tiene pulso, jadea, boquea, signos agónicos. Iniciamos reanimación cardiopulmonar, que ya lo habíamos mencionado. El uso del desfibrilador replica en lo mismo que ya habíamos mencionado en el adulto. Si me encuentro ya dentro del contexto intrahospitalario o con un personal idóneo de manera extrahospitalaria, pero con la aplicación de fármaco, vamos a lo que es reanimación avanzada, procedimientos invasivos y aplicación de medicamentos. Cuidados por reanimación, recuerda que en la RCP no aplica o no acaba el protocolo de RCP, sino que continúa con la rehabilitación de nuestros pacientes y la recuperación pronta con el acompañamiento de profesionales y de la familia. Y vamos a esta parte que ya es específica en la toma de los signos vitales. Entonces recuerda que cuando hablamos de soporte vital pediátrico, hablamos de niños, recuerda, de un año a la pubertad, o lactantes a menores de un año. En los niños mayores a un año se recomienda el pulso carotidio, tal cual con el adulto, teniendo las especificaciones. Recuerda, del mismo lado donde te encuentras, haciendo presión hacia el músculo esternocleidomastoideo. Sin embargo, si tengo un lactante, por su anatomía, la porción de su cabeza, el occipucio y la poca anatomía del cuello, en este caso el pulso recomendado para el paciente lactante es el pulso braquial. Recuerda que cuando evaluamos los signos vitales, vamos a tomar un tiempo mínimo y máximo de 5 a 10 segundos. Importante identificar en esos 5 a 10 segundos si hay ausencia de pulso, si el paciente no respira, porque simultáneamente vamos a evaluar la expansión torácico-abdominal, también el paciente lactante, o signos agónicos de jadeo, boqueo. Sin embargo, a diferencia del adulto, que solamente nos basamos en estos signos que ya mencioné anteriormente para aplicar RCP, ten en cuenta que en el niño y el lactante la fisiología es completamente diferente, y aquí vamos a tener en cuenta que si un paciente pediátrico tiene una frecuencia cardíaca menor a 60, es decir, es menor de 60 pulsaciones por minuto, y en este caso vamos a tener en cuenta que vamos a tomar el pulso de 5 a 10 segundos. Así que esto debe ser rápido. Por ejemplo, si en 5 segundos yo detecto 3 pulsos, entonces, ¿cuánto estaría el pulso en un minuto? Hacemos una regla rápida, por ejemplo, para llevarlo al minuto. Como el tiempo que estoy tomando son 5 segundos, uno de los valores que voy a multiplicar es por 12, ya que 5 por 12
me da 60, es decir, el minuto. Sin embargo, en 5 segundos de 3 pulsos, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por el mismo número que hice la regla matemática con 5. Y en este caso eso me va a dar la frecuencia del pulso. Es decir, que este paciente tiene 36 de frecuencia. Ojo, hay que tener en cuenta que es menor a 60. Y aparte, también vamos a evaluar signos de baja perfusión. Importante, la cianosis, la palidez, la frialdad, piel marmórea, si el paciente está letárgico. Todos estos signos clínicos, sumados a que la frecuencia va a estar menor, recuerda, en estos pacientes pediátricos iniciamos reanimación cardiopulmonar. E inmediatamente comenzamos la secuencia de reanimación, así como en el adulto, CABD. Recuerda que esto ya cambió a muchas guías anteriores, teniendo en cuenta la circulación primero. Recuerda que en los primeros minutos de un paro cardíaco, los niveles de oxígeno en sangre son normales, así que priorizamos en el uso de las compresiones. Así que inmediatamente vamos a comprimir con una diferencial de cómo realizo las compresiones según estos grupos de edad, ya sea pediátricos o lactantes. Vamos a la que es la apertura de la vía aérea, teniendo en cuenta que el lactante niño, por una mayor occipucio, hay que optar por una buena posición como la de olfateo para mantener una vía permeable. En la B, breathing, respiración, iniciamos ventilaciones. Y la D, recuerda el uso de los desfibriladores. Hablemos entonces en específico cada uno. A la circulación hay que tener en cuenta que si el paciente, recuerda, pediátrico, no tiene pulso o tiene una frecuencia menor de 60, vamos a iniciar compresiones torácicas. Es importante tener en cuenta que en un niño las compresiones las podemos hacer de dos maneras. Es opcional, puedo hacerlo con una mano o puedo hacerlo con las dos. Esto va a diferenciar, ya puede ser en el índice de masa corporal del niño o incluso en el peso o el índice de masa corporal del reanimador. Ya que si es un niño bastante robusto y el reanimador es pequeño, será necesario aplicar reanimación cardiopulmonar con dos manos. Pero si la fuerza es suficiente, el peso o el índice de masa corporal del niño es mucho más pequeño, hablamos de un niño de 2 años, podríamos hacer RCP con una mano. Recuerda que para niños mayores de 1 año esto es opcional. Sin embargo, si hablamos de lactantes, hay una actualización para esta guía 2025 y es que en el caso de lactantes los reanimadores deben comprimir el esternón con la base de una mano, como lo vimos en el ejemplo anterior, utilizando la maniobra con 2 pulgares y manos alrededor del tórax, que sería la maniobra ideal. Si el reanimador no puede rodear físicamente el tórax, se recomienda comprimir con la base de una mano. Entonces es importante tener en cuenta este cambio, ya que la evidencia demostró que las compresiones torácicas realizadas con 2 dedos y no hablamos de los pulgares no generaba presión de perfusión coronaria suficiente para el retorno de la circulación espontánea. Y es por eso que esta maniobra, que anteriormente a la guía 2025, todas las anteriores, cuando había un solo reanimador, se recomendaba hacer la RCP así, de esa forma como lo estamos observando. Con una mano hacíamos la extensión de la cabeza e iniciamos compresiones con esos 2 dedos. Recuerda, no demostró evidencia, así que esta maniobra quedó completamente vetada y obviamente no se recomienda por la poca evidencia que demostró para la presión de perfusión coronaria. Así que la recomendación es tal cual como lo vimos anteriormente y estamos hablando del paciente lactante. Aunque estoy tomando esta imagen, recuerda que estamos hablando del paciente lactante, hacer RCP con la base de una sola mano. Aquí no vamos a opcionar con 2, sino solamente con la base del 1 al paciente menor de 1 año. Y obviamente sigue la recomendación de las compresiones torácicas con 2 pulgares, como siempre se ha venido manejando con 2 reanimadores, y este obviamente es la mejor compresión torácica que se puede realizar en un paciente pediátrico. Vamos a la A, vía aérea. En cuanto a la vía aérea, como ya habíamos mencionado anteriormente, hay unos aspectos anatómicos a tener en cuenta en estos pacientes niños y lactantes, y es la mayor porción de occipucio a diferencia del adulto, que normalmente un paciente pediátrico en una posición de cúbito dorsal tiende a tener una flexión anatómica, y esto obviamente produce una mayor obstrucción. Por eso es importante lo que observamos en la imagen, colocar unos soportes, unas bases que nos permitan tener un mejor posicionamiento
y hacer una maniobra de olfateo específica para, repito, permitir o tener una mayor permeabilidad a la entrada de aire en la vía aérea de los pacientes pediátricos. Vamos a la B, que es breathing, respiración, y así como ya lo habíamos mencionado anteriormente con el adulto, importante el sellado. La bolsa válvula mascarilla tiene un volumen específico para pacientes pediátricos y pacientes lactantes, que es importante tener en cuenta el volumen corriente para el paciente, obviamente según los grupos de edades. El sellado debe ser similar, evitar la ventilación excesiva, que sigue siendo una de las características de RCP de buena calidad. Y en cuanto a la D, aquí sí hay un factor diferencial con la población adulto en la parte de la desfibrilación, y es que una de las razones es que normalmente, ojo, de manera estadística, los pacientes pediátricos, los ritmos de paro más comunes son ritmos no desfibrilables. Digamos que fisiopatológicamente la causa de mayor mortalidad en la población adulto son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esto no ocurre así con pacientes pediátricos, que las causas normalmente son más prevenibles. Causas por asfixia, cuerpos extraños, traumatismos, accidentes. Por lo tanto, estas causas conllevan, digámoslo de manera estadística, a ritmos no desfibrilables. Sin embargo, cuando hacemos reanimación cardiopulmonar, es importante tener en cuenta siempre la activación del sistema de emergencia, solicitar una ambulancia con desfibrilador externo automático o una ambulancia medicalizada. Entonces, a tener en cuenta que si tengo el desfibrilador externo automático disponible, inmediatamente debo utilizarlo tal cual como en la población adulto, aunque este normalmente, de manera estadística, ojo, pueda incluso recomendarme no aplicar la descarga, pero es importante utilizarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta unos aspectos diferenciales, como ya lo mencioné anteriormente. Y es que en la desfibrilación pediátrica, por ejemplo, si yo me encuentro trabajando en un centro hospitalario, siempre será preferible un desfibrilador manual incluso antes que un DEA. ¿Por qué así? Porque normalmente la recomendación o la terapia eléctrica recomendada en pacientes pediátricos va a ser acorde a los kilogramos de peso. Es decir, si yo me encuentro en un centro hospitalario con un desfibrilador manual, según el kilogramo de peso, vamos a aplicar la primera descarga de 2 joules por kilo. Tengo un paciente de 10 kilos, vamos a aplicarle 20. Sigo la reanimación cardiopulmonar. Recuerda que cada 2 minutos hay que verificar nuevamente el ritmo en el monitor. En esos 2 minutos vamos a seguir las compresiones y ventilaciones. Una vez yo verifico 2 minutos después, si el paciente continúa en un ritmo desfibrilable, ascendemos en un paciente pediátrico a 4 joules por kilo. Es decir, si este ejemplo que yo coloqué anteriormente del paciente de 10 kilos, iniciamos con 20, ahora vamos con 40. Y lo que nos recomienda es que posteriormente a estas descargas podemos ascender a 4 joules o igual, o a un máximo de 10 joules por kilo, o la dosis para adultos. Lo que quiere decir que para este paciente de 10 kilos la máxima carga serán de 100. Pero si se acerca, por ejemplo, tengo un paciente de 30 kilos, la primera descarga, 2 joules por kilo sería de 60. Si me voy a la segunda descarga, ya sería 120 y ya se acerca a la dosis adulta. Así que en este caso la recomendación es, si se acerca a la dosis adulta, me detengo ahí porque no lo voy a llevar, en este caso este paciente de 30 kilos, a 300. Esta sería la primera opción para los pacientes pediátricos si yo tengo un desfibrilador manual. Sin embargo, si no tengo un desfibrilador manual, la segunda opción sería utilizar un DEA con atenuador o parches pediátricos. Los DEA con atenuador son algunas opciones como estas que están viendo ustedes aquí, que es un botoncito que al presionar, el desfibrilador externo automático se coloca en modo pediátrico. Estos modos pediátricos lo que hacen es reducir la descarga aproximadamente un 50 o un 60% para que se aplique más terapéuticamente a un paciente pediátrico. Tanto los parches, como pueden en algunos casos los desfibriladores tener dentro del morral unos parches adultos y unos parches pediátricos, como algunos tienen una opción de atenuador. Sin embargo, si me encuentro reanimando un paciente pediátrico y no tengo un desfibrilador manual disponible, pero tampoco un DEA con atenuador o parches pediátricos, lo ideal sería entonces aplicar la desfibrilación con un DEA estándar. Y cuando hablamos de un DEA estándar, hablamos de un DEA que no tiene ni parches pediátricos ni tampoco atenuador. Así que la dosis terapéutica normalmente, como ellos vienen estándar de 200 joules, sería esa dosis.
Muchas veces podríamos pensar que es una dosis muy alta para un paciente pediátrico, pero siempre la recomendación es que es preferible desfibrilar un ritmo desfibrilable antes de no hacerlo. Y bueno, en cuanto a la RCP de alta calidad, hacemos nuevamente el énfasis que ya lo mencionábamos anteriormente al paciente adulto, que las compresiones torácicas deben ser profundas. Recordemos que la profundidad, en este caso hablamos de 4 centímetros en pacientes lactantes, 5 centímetros en niños. Pero recordemos que hay una forma de evaluar esas compresiones que ya vamos a ver a continuación. La descompresión torácica completa después de cada compresión sigue siendo uno de los aspectos importantes para permitir, recuerden, el llenado nuevamente de las cámaras cardíacas y así nuevamente el retorno venoso y así perfundir sangre a la siguiente. Las compresiones torácicas seguir con una frecuencia de 100 a 120 sigue el mismo valor que en el adulto, reducir al mínimo las interrupciones, las compresiones, evitar la ventilación excesiva y cambiar de reanimador cada 2 minutos o cada 10 ciclos si me encuentro con un paciente pediátrico, que ya lo vamos a ver a continuación. Y bueno, recordemos este aspecto de la profundidad. Aquí es importante tener en cuenta en cómo realizamos la RCP, teniendo en cuenta que si es un lactante, si estoy solo, recuerda con una base de la mano. Si es un niño, puede ser opcional con una base de la mano o con las dos. Si vamos a hacer esto, recuerda tener una superficie plana, rígida. Si me encuentro en un centro hospitalario, la camilla, perdón, en este caso el carro de paro, y la tabla que se encuentra en la parte posterior de los carros de paro, recuerda que por habilitación de la resolución 3100 esto debe estar aquí. Y bueno, anatómicamente vamos a hacer lo mismo, lo único que va a cambiar es la forma en cómo hago RCP y es dividir anatómicamente de manera lateral el tórax anteroposterior en 3 partes iguales y es comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior, pero recuerda del tórax del paciente, ya sea lactante o niño. En cuanto a la RCP durante la intubación, durante la reanimación cardiopulmonar, recordemos que en este caso ya las compresiones y ventilaciones pasan a ser completamente independientes. Ya no tengo que esperar a que termine 30 o 15 compresiones para ventilar 2 veces, sino que el que ventila se dedica a ventilar una vez cada 3, 2 o 3 segundos. Y el que está en compresiones hace compresiones continuas durante los 2 minutos. Y bueno, uno de los aspectos que cambian con respecto a la población adulta es la relación compresión-ventilación, y es que si yo estoy solo, puedo o es recomendable realizar 30 compresiones por 2 ventilaciones, recuerda 5 ciclos de RCP si estoy solo. Si hay un segundo reanimador y cambio la modalidad en cómo hago la RCP, por ejemplo con un lactante 2 pulgares, ya no vamos a hacer 30 por 2 sino 15 por 2, en este caso serían 10 ciclos. Y bueno, aquí nuevamente tenemos un lactante. Tomo esta imagen nuevamente para tener en cuenta que con uno hay que aplicar con una base de la mano, aunque este paciente no sea un lactante. Pero si hay 2 reanimadores, la recomendación es aplicar RCP con 2 dedos. Recuerda que esta es la mejor compresión torácica. Y bueno, aquí podemos observar el algoritmo de los pacientes pediátricos, que hay una variación en cuanto hay un reanimador o 2 reanimadores, pero también en la cadena de supervivencia extrahospitalaria tener en cuenta en aspectos anteriores o guías anteriores que mencionamos aquellos pacientes que pueden ser paros presenciados o no presenciados. Lo que nos dice es que si el paciente se encuentra en la calle, colapsa súbitamente, confirmó la seguridad en la escena, tal cual como lo habíamos visto anteriormente con el adulto, ¿qué vamos a hacer? Verificamos el área, me acerco a la víctima, no responde, pido ayuda. Solicito, recuerda, una línea de emergencia 123 911, solicito una ambulancia medicalizada básica con DEA. Compruebo los signos vitales, recuerda, para este lado, así como en el adulto, la respiración es normal, hay pulso igual. Identifico, dice activo el sistema de respuesta y acompaño hasta que llegue el equipo de reanimación. Paciente tiene pulso, recuerda, mayor a 60, pero no respira con normalidad. En este caso, en este caso sí hablamos de un paciente con pulso con gran probabilidad de paro respiratorio. Esto cambió en la guía 2020 y es que anteriormente se hablaba de 3 a 5, ahora se habla de 2 a 3, tal cual como ya lo vimos anteriormente, es decir, entre 20 a 30 ventilaciones por minuto. Es decir, solamente me dedico a ventilar con el ambú. Entonces ventilo 1, 2. Ventilo 1, 2 o ventilo 1, 2, 3. ¿Qué vamos a hacer posterior a esto? Si no activa el sistema de emergencia anteriormente, lo hago y cada 2 minutos voy a volver a revalorar.
Si el paciente aún no respira y tiene una frecuencia mayor de 60, sigo haciendo ventilaciones. Si ya la frecuencia es menor de 60, recuerda inicio RCP. O si ya no tiene pulso, inicio RCP. Ahora, importante tener en cuenta, dice aquí, el paciente que se desplomó, no respira, no tiene pulso, jadea, boquea o tiene una frecuencia menor de 60. Me dice aquí, como es un solo reanimador, se presenció. Dice, si lo presenció, entonces ¿qué hago? Activo el sistema de emergencia. Sin embargo, si no se presenció, como estoy solo para no perder tiempo, la recomendación con el paciente pediátrico es inmediatamente iniciar RCP y luego activar el sistema de emergencias para pedir ayuda 2 minutos después de las compresiones. Es decir, después de 2 minutos, si el reanimador continúa, activa el sistema de emergencia. Si ya lo activó, no hay ningún problema. Una vez llega el DEA, recordemos, se conecta, recordemos que los parches se colocan de manera diferente, no lo había mencionado, bueno, pues como ya lo vieron en la gráfica, hace antero-posterior a diferencia del adulto. Conecto el DEA, si me recomienda la descarga, aplico la descarga, reanudo la RCP durante 2 minutos y recuerda no apagar el desfibrilador, él cada 2 minutos va a volver a analizar el ritmo en el monitor. Si sigue recomendando las descargas, pues aplico la descarga y continúo la RCP. Si ya no me recomienda la descarga o en el caso apenas lo conecté no me recomienda la descarga, continúo RCP y cada 2 minutos vamos a volver a revalorar. Es importante tener en cuenta que si el DEA hace un cambio de ritmo, es decir, inicio con una descarga, aplico otra descarga y luego me dice que no recomienda, es importante, recuerda, como hubo un cambio de ritmo, tomarle el pulso al paciente. Probablemente las descargas hicieron una reversión, un retorno a la circulación espontánea, pero el DEA no está diseñado para decirte si el paciente ya tiene pulso. El otro comienza a hacer reanimación cardiopulmonar. El uno activa y el otro inicia de reanimación cardiopulmonar. Entonces el primer reanimador inicia el RCP hasta que llegue el segundo. Cuando llegue el segundo, recuerda, reanudamos compresión, ventilación, relación 15×2, 10 ciclos en estos casos. Ya no son 5 ciclos de 30×2. Y utilizamos el DEA tan pronto esté disponible. Una vez llega el desfibrilador, analiza el ritmo es desfibrilable. Recuerda, aplicamos una descarga, reanudo, reanimación cardiopulmonar y cada 2 minutos vamos a verificar nuevamente el ritmo sin apagarlo. Él lo hace por sí solo. Si el ritmo no es desfibrilable, sigo las compresiones por 2 minutos para que otra vez reanalice el ritmo cardíaco el desfibrilador. Y bueno, chicos, aquí hemos finalizado nuestro video de soporte vital básico pediátrico. Está pendiente, vamos a mirar los talleres prácticos en los videos para complementar. Recuerda, importante, repasar si tienes dudas, ya que hay una evaluación que debes desarrollar en este curso de soporte vital.